Bienvenidos a todos en esta tarde de viernes. Agradecemos muchísimo que nos acompañen a través de nuestra transmisión en Facebook y a quienes ahorita a lo mejor se puedan unir en Zoom. El día de hoy tenemos como parte de nuestras cátedras CONEIC a una conferencista pues con una trayectoria muy interesante, quien nos va a hablar un poquito sobre comunicar para cambiar el mundo, comunicación con impacto social, sin duda uno de los temas que de repente trabajamos, ya sea en las instituciones, fuera de estas, y que al final, pues bueno, resulta muy pertinente. Para ello nos acompaña Denise Gamboa, de quien pues justamente voy a leer una pequeña semblanza. Mercadóloga digital con propósito social y ambiental, cuenta con una amplia trayectoria multisectorial, colaborando con empresas, organizaciones civiles e iniciativas internacionales para alinear el marketing, la comunicación y la sostenibilidad en proyectos de alto impacto. Paralelamente, ha sido profesora en universidades públicas y privadas durante más de 10 años, formando nuevas generaciones en marketing y comunicación con una visión crítica y responsable. En el sector social, ha asesorado en planeación estratégica, comunicación digital y procuración de fondos a empresas sociales y organizaciones enfocadas en juventudes, combate a la pobreza alimentaria, educación, empoderamiento de mujeres y reducción del desperdicio de alimentos. Actualmente impulsa estrategias, contenidos y programas de formación especializada para organismos nacionales y de cooperación internacional desde Sustentur, empresa social líder en turismo sustentable en México y Latinoamérica. En 2024 asumió la coordinación ejecutiva del colectivo para el impacto social, donde promueve espacios de fortalecimiento, visibilidad e incidencia para organizaciones sin fines de lucro, fundaciones empresariales y profesionistas del norte de Quintana Roo. Convencida de que el marketing y la comunicación estratégica pueden transformar realidades, continúa creando puentes entre sectores para generar un impacto social y ambiental sostenible. Muchísimas gracias, Denise, gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a la Universidad de Anáhuac Cancún, a Gaby, su representante institucional, por haber pues justo hecho esta gestión, este vínculo. Estamos seguros que bueno, esta será una gran charla, así que pues bueno, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, Denise. Hola, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a Gaby. Y bueno, pues si quieren, pues vamos iniciando con este tema, comunicación, comunicar para cambiar el mundo, comunicación con impacto social. Entonces, quisiera comenzar platicando un poquito o poniendo en contexto, voy a ir poniendo como algunas frases que creo que nos van a ir ayudando a poner en contexto lo que vamos a ir platicando. Entonces, lo primero es de que la comunicación no solo informa, transforma. Entonces, esto va muy de la mano con lo que voy a estar platicándoles un poquito hoy, porque de repente a lo mejor puede ser que por las acciones que estemos haciendo profesional o académicamente, pues a veces veamos a la comunicación como ese canal para informar, dar a conocer información, datos, etcétera. Y a veces yo creo que se nos olvida la gran responsabilidad que implica por todo el poder de transformación que tiene, ¿no? Y un poco con eso de mostrar cómo la comunicación realmente puede ir transformando, quiero empezar platicándoles de este proyecto que trabajé desde Sustentur hace 2 años, que es el nombre corto del proyecto se llama Caribe Circular. Y justamente surge este proyecto porque se identifican ciertas problemáticas, ¿no? Que ahí pueden ustedes ir identificando. O sea, hay 8 millones de toneladas de plástico en el océano cada año, que a lo mejor muchas veces cuando vemos datos no dimensionamos lo que eso implica. El problema de esto, de toda la contaminación que hay en el océano, es que el 80% viene de la tierra. O sea, me refiero a la parte continental, ¿no? A todo lo que se genera en las diferentes ciudades, sobre todo, pues en las ciudades que estamos en lugares costeros. Y otro aspecto importante de este proyecto, pues era identificar o tener claro que el 80% del turismo se lleva a cabo en zonas costeras. Entonces, cómo de alguna forma el turismo podía estar generando esta contaminación y siendo parte de esos 8 millones de toneladas. Entonces, les voy platicando esto como para tener en contexto de cómo se va transformando toda esta situación, ¿no? Entonces, el proyecto Caribe Circular fue un proyecto internacional. Fueron 9 países que estuvieron participando, 45 hoteles de estos 9 países, México incluido en ellos, donde lo que se buscaba
era que los hoteles fueran cambiando esas prácticas y disminuir el uso de plásticos. Entonces estaba como muy delimitado el sector al cual se quería dirigir. Todo esto a través de un instrumento que es la guía Menos Plástico. Y ¿qué se hizo en temas de comunicación con todo esto? ¿No? Entonces, desde la parte de comunicación, estuvimos trabajando en campañas de difusión de las actividades en sí que implicaba el proyecto, porque fue un proyecto bastante amplio. Aquí, por ejemplo, en la parte de abajo pueden ver los organismos que estuvieron involucrados. Entonces, había desde parte de la cooperación alemana y todos los países de Centroamérica a partir de la Comisión Centroamericana para el Desarrollo. Entonces, con toda esta visión de agenda regional, empieza a trabajarse también todo el tema de difusión a través de los organismos gubernamentales, privados de todos estos países para hablar sobre qué es este proyecto, qué es lo que se buscaba, qué problemática resolvía, ¿no? Y entonces para que fuera igual más fácil la implementación, la aceptación, los beneficios que podía o que puede generar, porque muchas veces comunicar temas ambientales suele ser mucho más complejo, porque muchas veces no vemos inmediatamente el cómo nos afecta, ¿no? Entonces, por eso a mucha gente se le hace más fácil eh, no cuidar temas ambientales, porque por más que nos digan de que, ay, no es que ya estamos en la emergencia climática, aunque vemos cosas, inundaciones, huracanes y cosas, no nos parece que sea algo del todo real, ¿no? Las pandemias. Entonces, nosotros estuvimos desde la parte de comunicación, trabajando en toda esta parte de ir difundiendo el proyecto, lo que se iba a hacer, lo que iba a implicar, para ir generando pues esta aceptación de diferentes organismos para llevarlo a cabo, ¿no? Y asimismo, pues ir concientizando en el uso del plástico en el sector hotelero, o sea, que se fuera identificando en qué áreas del hotel es donde estaban estos plásticos y que luego se fueran cambiando por otros que fueran de duración y que no fueran pues precisamente plásticos de un solo uso. Entonces, ¿qué se logró en este proyecto? Y lo puse más que como resultado, ¿no? Ahí en la flechita, lo ponía ahí como transformación lograda, ¿no? Un poco hacia la frase que les comentaba anteriormente de que la comunicación logra transformación. O sea, que al final lo que se logró con esto, pues fue evitar que aproximadamente 523 toneladas de plástico lleguen al mar. Que a lo mejor frente a los 8 millones, diríamos, de acá, pues que no es mucho, ¿no? Pero fue un inicio. Este proyecto, afortunadamente, y la guía que se generó a través de él, sigue implementándose ya en diferentes empresas, cadenas, hoteles de México y de Centroamérica. Y pues bueno, se va sumando también más a esa cantidad. Entonces aquí lo que quiero visualizar es eso, ¿no? O sea, cómo a través de comunicar un problema, una solución, entonces podemos lograr esa transformación en el pensamiento de todas esas personas que empezaron a trabajar en ir disminuyendo esos plásticos. Y pues eso, ¿no? De que esas 523 toneladas pues fueron el inicio de todo esto, porque además parece que es posible que haya una segunda edición para apoyar a otras empresas en estos países. Entonces, además, este proyecto como organización pues nos llevó a aparecer en el informe anual de progreso del 2024 que salió hace apenas una semana de la Iniciativa Mundial de Turismo y Plástico de la ONU. Entonces, cómo el trabajo cuando empieza a sonar, ¿no? Entonces va llegando a otras áreas y bueno, llega incluso a esta parte que se pueda difundir incluso ya de manera internacional. Y bueno, siguiendo un poco en esta línea, otro aspecto importante es que no se trata solo de lo que decimos, sino el cómo lo decimos. Y lo importante que es la narrativa, y ahora voy a dejar de hablar a lo mejor un poquito de medio ambiente para pasar un poco más como a temas sociales, ¿no? ¿Qué es lo que muchas veces pasa en el tema de comunicación de los temas sociales? Al menos yo me he topado muchísimo que las áreas de comunicación, no porque sean corporativas, necesariamente van a tener las habilidades necesarias para comunicar temas de impacto, ya sea ambiental o social.
porque tiene que haber una comprensión mucho más profunda de las problemáticas para evitar caer en esa comunicación cliché que vemos en la mayoría de los medios o en las campañas que muchas veces hacen las marcas e incluso todavía organizaciones que se dedican a resolver estas problemáticas. Muchas veces, pues guiadas a veces por el morbo, porque a veces eso genera más visualizaciones en redes sociales, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que muchas veces en la narrativa, en el cómo se van contando los diferentes problemas, se empieza a estigmatizar o sea, estas problemáticas, ¿no? Aquí a lo que voy, por ejemplo, en temas de pobreza, de migración, temas de discapacidad, de emergencia climática, empezamos a ponerle características que no necesariamente tienen que ser así, pero que entonces en otro momento nos limitan a ayudar porque creemos que si no cuadra en esa imagen o percepción que tenemos, que nos vendieron a través de diferentes comunicaciones, entonces dejamos de hacer o de ayudar, de colaborar, de generar alianza, ¿no? Y algunas de estas formas en las que se empieza a generar esta, pues, narrativa un poco distorsionada, puse aquí algunas frasecitas, ¿no? O sea, no sé si ustedes han visto luego en redes sociales personas que a veces comparten, ¿no? Así de que, si estás ayudando a otro, agradece porque eres el que ayuda y no quien lo necesita, ¿no? O sea, mostrando justo esto como que si yo estoy ayudando a otro, es un privilegio. Y aquí a lo que quiero llegar con esta frase, por ejemplo, o la de dona ahora para salvarlos del hambre, ellos dependen de ti, o incluso cuando hablamos de los beneficiarios, como muchas organizaciones sin fines de lucro todavía le llaman, lo que estamos haciendo es de alguna forma victimizar a la persona que estamos ayudando y viéndola como alguien que si yo no estuviera como ayuda, entonces no pudiera hacer nada o viéndola como alguien que a lo mejor incluso hasta vale menos que yo porque necesita de mi ayuda. Entonces, la narrativa en esos aspectos, pues es importante que vaya cambiando, porque todos necesitamos de algo en todo momento. Puede ser que alguna persona efectivamente tenga situación de pobreza, pero el hecho de que tú le puedas ayudar económicamente porque tienes, no significa que tú no tengas carencias de otro tipo, ¿no? Entonces, por eso es importante ir cambiando pues esa narrativa y identificar la narrativa específica que haya del problema en específico, ¿no? Bueno, lo que les decía, ¿no? Ponen a quien recibe en una posición menor, incluso a veces de forma discriminativa, ¿no? O con características físicas específicas de grupos minoritarios. A veces cuando te dicen, por ejemplo, que una persona es pobre, si tú ves a la persona y a lo mejor eh, visualizas que es una persona rubia de ojos azules, se te dificultaría más ayudar a que si fuera una persona con rasgos indígenas, por ejemplo, ¿no? Lo cual es un pensamiento pues totalmente de discriminación porque la pobreza nada tiene que ver con esto, ¿no? Y aquí les ponía una fotito. Esta foto la encontré en internet porque no quise poner como alguna de alguna organización para no quemar a nadie, pero me pareció bastante fuerte cuando la encontré. Ahí le tapé un poco la carita a los niños, pero justamente a esto voy con la estigmatización. Si yo te pongo una imagen así y te digo, ay, sí, dona ahora, pobrecitos, ayúdalos, entonces lo que estoy buscando es generar lástima, morbo, y entonces con eso generar recursos a lo mejor para ayudar, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque entonces le quitamos la dignidad a la persona, porque además publican la carita de los niños y si de por sí ya era vulnerable, a lo mejor en tema de pobreza, pobreza alimentaria, económica o la que fuera, entonces también violentamos y lo exponemos al mostrar incluso su carita a posibles burlas o cosas en el entorno donde pueda estar, en el presente o en el futuro, ¿no? Entonces, ponía esta foto como ejemplo de eso, ¿no? De que muchas veces identificamos pobreza y le ponemos características y si no las cumple, muchas veces no ayudamos. Entonces, es importante empezar desde esa parte a ir profesionalizando la forma en lo que vamos comunicando.
Entonces, ¿cuáles son estos principios que de alguna forma nos pueden ir a ayudar para ir trabajando con esta comunicación de impacto? Entonces, aquí quise separarlos un poquito en la parte de aspectos ambientales y de aspectos sociales, porque como les comentaba, hay características que son diferentes. No es lo mismo cuando hablamos del medio ambiente, ¿no? Cuando hablamos de las personas, ambas cosas son importantes y hay detalles específicos los cuales hay que ir cuidando. Entonces, por ejemplo, en la parte ambiental, uno de los aspectos o los tres aspectos que tendríamos que cuidar, por un lado, es la coherencia. La coherencia, y se refiere a este aspecto a que si la marca está diciendo que hace una acción y va muy de acuerdo como con las otras dos, o sea, si estoy diciendo que estoy usando coches eléctricos y que por eso de alguna forma tengo prácticas ecológicas, entonces que sea verdad lo que estoy diciendo, ¿no? Y no solamente es que sea verdad, sino también que las personas puedan comprobar, haya esa transparencia para que sepan que lo que estoy diciendo o lo que estoy promoviendo es verdad. Entonces, ese es uno de los problemas que hay en muchísimos productos, porque muchas veces eh, cuando vas a hacer una fiesta, ¿no? Entonces compras eh, estos desechables muchas veces de unicel, ¿no? Que en su momento eran blancos. Entonces, cuando empieza todo el tema de legislación en que tenían que ser biodegradables y todo esto, los popotes blancos se volvieron cafés, los platos de unicel blancos se volvieron cafés, ¿no? Entonces, y con eso les pusieron de que, producto ecológico biodegradable. Entonces ahí no están siendo del todo ni transparentes ni diciendo completamente la verdad, ¿no? Porque, ¿qué están haciendo? A lo mejor sí, efectivamente el unicel sí se va a degradar. Todo eventualmente o casi todo se degrada. El tema no es que se degrade, sino solamente en cuánto tiempo, ¿no? Entonces, muchas veces se juega con estos términos sabiendo que la gente no le presta suficiente atención y entonces empezamos con muchísimos productos, ¿no? Haciendo este greenwashing en todos los medios porque se volvió una tendencia, porque ahora hay que cuidar el medio ambiente, o por un lado estoy haciendo campañas para sembrar 3 arbolitos, pero por el otro lado ya talé 100 y entonces subo la foto de los 3 arbolitos que sí planté, ¿no? Y ya digo que soy ambiental, ¿no? Entonces, por eso son importantes estos tres criterios, ¿no? La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, la transparencia para que las personas puedan investigar y encontrar información relacionada a lo que dices que estás haciendo y lo que digas sea verdad. Una verdad completa, no una verdad a medias como les comentaba de los plásticos, de los popotes o los oniceles, ¿no? Entonces, estos serían como nuestros tres principios, por llamarlos de alguna manera, como anti-greenwashing. Si logramos poder tener estos criterios sin temor a qué pasa, entonces ya vamos hacia adelante, ¿no? Y bueno, yo puse ahí una pequeña infografía de Grupo Bimbo y de las acciones que ellos comentan que van generando. Grupo Bimbo es de las empresas que genera cada año, publica, ¿no? Su informe de sustentabilidad o sostenibilidad. Y ahí justo van poniendo todos los detalles de qué acciones hicieron, qué cosas han cambiado, manejan además los diferentes ejes en los que van trabajando, ¿no? Entonces, de alguna forma, sabemos que, pues obviamente por cada acción empresarial va a haber algún impacto ambiental, pero que hay una intención de ir haciendo algo, ¿no? Entonces, se está procurando. Al menos no nos están diciendo que somos una empresa 100% sostenible, ¿no? Porque además eso ni se puede decir porque es un reto casi imposible, al menos por ahora. Y por el otro lado, tengo ahí los principios que yo les recomendaría, ¿no? Para la comunicación de impacto en los aspectos sociales, ¿no? Esta parte de cuidar los temas de igualdad, de inclusión y de accesibilidad. Entonces, esto que les comentaba hace unos momentos, de dejar de ver a la persona que se ayuda como una persona de menor categoría o de menor valor o que no podría si nosotros no ayudamos, ¿no? O sea,
Es una persona y vale exactamente igual que cualquier otra que tenga o no tenga dinero, ¿no? Y una de las formas o de las prácticas que se utiliza mucho cuando se trabaja, por ejemplo, con infancias, es esta foto, y por eso se las puse aquí, que es de la organización que se llama Reinserta. No sé si hayan escuchado hablar de ella. Si no, les invito a que busquen un poco del trabajo que hacen. Lo hace Saskia Niño de Rivera, hermana de Sofía, y la verdad trabaja varios temas relacionados dentro de Reinserta. O sea, tiene varios programas donde trabaja con niños, sobre todo a lo mejor niños chiquitos que viven con su mamá dentro de algún centro penitenciario. Trabaja también con niños o adolescentes que han estado en contacto con violencia. eh, y bueno, tiene ahí como varias cosas que ella hace como a la par de la organización. Pero a mí me gustó mucho esta foto, y sobre todo cuando en algún momento ella vino precisamente aquí a la Náhuac de Cancún a hablar sobre la organización y lo que estaba haciendo. O sea, me gustó muchísimo cómo fue esa parte de ir cuidando todo lo que decía y cómo lo decía de las personas pues con las que ha estado trabajando a través de su organización. Y aquí, por ejemplo, en la foto hay un niño, ¿no? Entonces, el loguito que tiene atrás es como el loguito de la organización de Reinserta. Pero aquí a lo que voy es de que está cuidando, te está mostrando que trabaja con niños, pero está cuidando la identidad del niño. Porque si ese niño entre semana va a una escuela, entonces es importante que ese niño no quede expuesto en redes sociales para que, como les decía hace rato, no vaya a sufrir de burla, rechazo, discriminación en el entorno en el que esté, ¿no? Independientemente de la situación en la que esté, sobre todo cuando el niño, en estos casos más específicos, pues no es quien tiene la culpa de las acciones que hayan hecho, pues mamá o papá, ¿no? Entonces, es una forma, porque a veces cuando estoy dando asesoría a las organizaciones, les cuesta mucho trabajo pensar cómo comunicar las causas sin que aparezcan las caritas de los menores, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, si uno entra en las redes sociales de Reinserta, para mí es como un ejemplo de que te va mostrando cómo incluso aparece la mamá, ¿no? Con la hija dentro del centro penitenciario, pero en ningún momento, o sea, tú les ves el rostro, pero claramente te indica y te muestra ciertos valores de lo que ellas están trabajando con sus programas, ¿no? Entonces, saber que, pues, eso existe. Entonces, estos son como las medidas, ¿no? Un poquito ante este término que se le llama antitokenismo, esta parte de no quedarnos nada más en ayudas superficiales de una vez, de que voy y le doy el juguete, pero entonces ya no me enteré de más qué pasó, ¿no? Entonces nada más se hace como para aparentar. Eso también me ha tocado en organizaciones, ¿no? La señora que llega a la organización y a veces, o sea, así de fuerte puede ser el tema en algunas ocasiones, ¿eh? Que llega la señora y pregunta, ¿no? A ver, ¿cuál es el niño que se ve más pobre, ¿no? Para tomarse la foto con él y subirla, para que vean que vine a ayudar, ¿no? Y aparte es un pensamiento que incluso se tiene normalizado, ¿no? Entonces, esa parte es súper importante porque vuelvo a repetir, muchas veces normalizamos este tipo de situaciones o este tipo de pensamientos y no nos damos cuenta, porque tiene al final pues depende mucho del contexto cultural también, de las personas con las que convivas y todo eso, ¿no? Entonces, pues nada más se los platico porque hay de todo en este planeta. Entonces, la comunicación responsable construye confianza, y la confianza es la moneda del cambio social y ambiental. Entonces, estos principios que les comentaba anteriormente, precisamente son esa clave, ¿no? O sea, son esa clave que nos va a ayudar a que nuestra comunicación sea responsable con el medio ambiente, con las personas, y eso ayude a generar esa confianza como organización, como persona, como empresa, como sea el tipo de organismo o institución en el que estés. Y esa confianza pues va a ayudar a generar ese cambio social y ambiental. Entonces, aquí nada más un poquito de manera reflexiva con lo que hemos estado platicando.
que a lo mejor puedan ustedes pensar un poquito sobre alguna campaña o mensaje que recuerdes que de alguna forma cuando lo hayas visto te haya hecho confiar más en una organización, ¿no? Esos videos que de repente ves y dices, órale, no sabía que hacían eso, o sea, me encantaría ayudar, ¿no? O incluso, ¿no? Esa campaña o mensaje que dices, híjole, como que ya no le creo mucho. Y bueno, también saber que una de las cosas que influye, pues también son muchas veces las noticias, ¿no? O sea, las noticias que a veces, pues puede ser, esto es bien complejo, ¿no? Porque no lo podemos manejar, pero muchas veces puede ser que haya algún tema particular entre dos personas que no se agraden y entonces el medio publica algo para afectar, a veces no del todo cierto, ¿no? Pero bueno, es importante justo eso, ¿no? O sea, poder siempre acercarse, identificar para ver si es, eh, pues para decidir si hay que confiar o si hay que desconfiar, ¿no? Y bueno, otro aspecto bien importante de toda la parte de la comunicación con impacto es que no es un acto solitario, sino que incluso debería ser un ejercicio de comunidad donde cada voz se pueda potenciar en red para que entonces con ello podamos construir el tejido social. Ese famoso tejido social que de alguna forma creo que todos, independientemente del lugar en el que nos encontremos, hemos sentido que se ha destruido con tanta percepción y situaciones pues de violencia, ¿no? A mujeres, a niños, violencia pues en general, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero eh, enmarcar es la parte de que la comunicación con impacto se potencia en red, ¿no? Porque no es lo mismo que a lo mejor yo solita, ¿no? Quiera lograr hacer ciertas cosas a que si hay más personas o más organizaciones que al igual que yo están buscando hacer un impacto positivo bueno y entonces sumarnos todas para poderlo trabajar y entonces el mensaje se oye o resuena más fuerte, ¿no? Y ahí, pues justamente quiero platicarles que eso es un poco lo que nosotros o lo que trabajo a través del colectivo para el impacto social. Entonces, ahí les pongo una fotito con algunos de nuestros miembros, representantes de diferentes organizaciones de la zona norte de Quintana Roo. Entonces, lo que hacemos en el colectivo, si lo queremos resumir, no es como una organización de organizaciones, porque lo que hicimos fue agrupar a organizaciones sin fines de lucro, a fundaciones empresariales, a profesionistas que tienen interés en temas de impacto social y ambiental para trabajar en conjunto por el impacto, ¿no? Entonces, en el caso del colectivo, nosotros lo hacemos básicamente a través de tres ejes. El primero es la parte de la capacitación. Entonces, la capacitación se da en diferentes temas para que estas organizaciones hagan su trabajo de una forma mucho más enfocada. De hecho, por ejemplo, en estos últimos 2 días tuvimos un taller, vino una persona de Ciudad Juárez, de una organización, y nos estuvo platicando con las organizaciones, trabajando en algo que se llama la teoría de cambio. Esta teoría de cambio, no sé si hayan escuchado hablar antes de esta parte, pero que básicamente es el cómo tu organización va a hacer que una persona que entre con algún problema salga y ese problema se haya resuelto en ello, ¿no? Llámese problemas de pobreza, de violencia, pensando en temas sociales, pero también en temas ambientales, de contaminación de zonas específicas, ¿no? Entonces, son como metodologías específicas para que puedan resolver problemas sociales o ambientales. Ahora, no solamente es capacitación en cómo resolver el problema, sino también, ahí es donde también yo colaboro mucho con ellas, en esta parte de cómo comunico las acciones que estoy haciendo para mejorar, ¿no? Ese pedacito, como dice por ahí una frase de internet, ese pedacito donde me tocó vivir, ¿no? Y que pues a su vez todo este tipo de formación y capacitación pues sirve, ¿no? Para acercar a más alianzas con empresas, con organismos gubernamentales y otros para poder incrementar pues ese impacto.
Otro trabajo que hacemos mucho con ellas, con las organizaciones, es la parte de visibilidad. Hemos trabajado en la parte de alianzas con Aliarse, que es una organización que une a las empresas que tienen el distintivo de empresa socialmente responsable de la CEMEFI. Y justamente en junio tuvimos un evento donde el objetivo era vincular estas acciones de responsabilidad social que están trabajando las empresas, ya sea por interés propio o porque es el core de su negocio, con las causas sociales que están trabajando en las organizaciones. Porque muchas veces lo que nos hemos encontrado es que empiezan a haber muchos esfuerzos aislados para resolver un problema común. Y entonces, en vez de poder resolverlo en conjunto para poder generar soluciones más profundas o con mayor alcance, entonces cada uno va dando salpicaditas de apoyo en diferentes direcciones y entonces no se termina de consolidar pues ese impacto, ¿no? Entonces, un poco como con esa visión, generamos también eventos donde buscamos esta vinculación, esta visibilidad, donde la organización sin fines de lucro, que ya es la experta en resolver algún problema social, pueda encontrar en el empresario no verlo como un donante, sino verlo como un aliado estratégico o un inversor social para poder trabajar por una causa común, ¿no? Entonces, desde temas, por ejemplo, de cáncer de mama, desde temas de cáncer infantil, con abuelitos, ¿no? Hay diferentes trabajos que tienen sus proyectos específicos, porque no nada más se trata, como decíamos, de dar como un apoyo por una vez, sino que al final algo muy valioso que tienen las organizaciones sin fines de lucro es que las organizaciones permanecen a pesar de los gobiernos, ¿no? Un gobierno llega, empieza a hacer ciertas acciones, ciertos programas, pero termina la administración y a lo mejor programas que eran buenos desaparecen y esas personas que de alguna forma se estaban apoyando de él, pues entonces otra vez regresan a la situación donde estaban al principio. Entonces las organizaciones lo que van ayudando es a mantener ese apoyo en el tiempo para que la persona realmente pueda salir de ese círculo, de esa problemática social en la que esté y lograr, pues ya no depender de una organización. Eso es a lo que le llamamos el desarrollo social. Y también trabajamos con las organizaciones temas de incidencia, es decir, que ellas puedan conocer sobre mecanismos que se pueden aplicar para trabajar sus causas para generar más bien soluciones para sus problemas a través de políticas públicas, ¿no? Entonces, ahorita precisamente en septiembre vamos a tener una sesión donde nos van a platicar, ¿no?, las diferentes organizaciones sobre cuáles son los mecanismos que las organizaciones pueden utilizar para, este, pues, ir integrando propuestas de política pública de forma local, ¿no? Entonces, pues todo esto al final, pues tiene un eje clave que sostiene todo esto, que es la parte de comunicación, ¿no? Porque si no lográramos comunicar todo el trabajo que se hace al interior para generar impacto, sería mucho más difícil lograr que otras organizaciones confíen en nosotros. Y precisamente en el evento este que les comentaba con Aliarse, que tuvimos en el mes de junio, pues logramos no solamente que se uniera Aliarse, sino que también se sumó con nosotros otra organización que es grande aquí en Quintana Roo, que son Empresarios por Quintana Roo. Participó con nosotros también otra red de mujeres que se llama Mujeres Conectando, que es una red de mujeres profesionistas, la barra de abogados, ¿no? Incluso para brindar asesorías en temas legales, no solo como organización, sino también para las y los participantes de los diferentes programas de las organizaciones, ¿no? Porque hay temas de migración, temas, por ejemplo, niños que a lo mejor no tienen sus documentos de identidad y bueno, un mar de problemáticas que uno se puede encontrar, ¿no? Entonces, pues quería platicarles también esta parte porque al final, en el último año, hemos logrado que se escuche más. El colectivo lleva existiendo, ya va para 10 años, pero en el último año
un poco con el perfil que yo tengo en temas de comunicación, sí he buscado que se vea el colectivo y que ese verse, pues, genere, ¿no? Esta parte de reputación de todo lo que se hace y a su vez nos puede ayudar a vincularnos de forma más fácil con otros organismos y como decíamos, no con un tema de ir a pedir como donación, como normalmente se trabaja en este sector, sino con una visión de inversión social, ¿no? O sea, yo te propongo un proyecto y tú como empresa que estás queriendo hacer acciones de responsabilidad social en eso, en vez de que inviertas desde cero, invierte con nosotros y nosotros te vamos a dar resultados porque nosotros somos los expertos en el problema social, ¿no? Entonces se genera pues esta dualidad que es mucho más interesante y mucho más productiva para generar impacto. Pero nada funciona si no lo comunicamos, ¿no? Entonces creo que hemos logrado algo muy bueno y seguimos trabajando. Hay varios temas de comunicación. Entonces, para ir cerrando, pues me gustaría que pensáramos un poco en esto, ¿no? En que imaginemos un país donde cada empresa, donde cada gobierno, cada universidad, cada organización, si cada una de estas instituciones comunicara con verdad, comunicara con coherencia, con inclusión, ¿qué creen ustedes que pasaría con la confianza? ¿No? O sea, con la confianza en cuanto a los aspectos sociales, con la naturaleza, con la participación ciudadana. O sea, yo creo que tendríamos otro país, ¿no? O sea, pensando en la parte de confianza social, pues no sé si les pasa, ¿no? Pero de repente uno sale a la calle y ya sale cuidándose de cualquier persona que pase junto a ella, ¿no? Entonces, aquí en Cancún una de las cosas que ha sucedido también es de que hay muchísimos accidentes de auto, pero una cantidad inmensa. O sea, no hay día que no pase algún accidente eh, que sea bastante como engorroso y muchos se podrían haber evitado. Pero ¿qué es lo que sucede? Ya hay un pensamiento muy individualista donde lo que importa soy yo, ¿no? Y entonces dejamos de vernos como este grupo, de que yo soy parte de, y entonces la confianza se ha perdido, ¿no? Ya no conocemos muchas veces a nuestros vecinos, de repente escuchas gritos a lo mejor y mejor ni me meto, no sé qué vaya a hacer, ¿no? Entonces empezamos a dejar de pensar, ¿no? En esta visión y muchas veces es porque la narrativa de forma general, de alguna forma, no está basada en estos valores que necesitaríamos pues ir escuchando y acercándonos más. Entonces, ¿qué nos toca, no? Pues yo creo que a los académicos, o sea, como maestros, como maestras, pues yo creo que nos toca pues ir formando a estas nuevas generaciones con ética y propósito, y no nada más a veces como una materia más del temario o así, o sea, sino que realmente podamos impregnar estos valores en la comunicación independientemente del sector en el que se esté trabajando, ¿no? Que incluso eh, podamos enseñarle a los chicos y que creo que también ya hay más que reaccionan así, lo cual a veces también tiene su ventaja, ¿no? Que si es algo que va en contra de tus valores, tengas la capacidad y tengas la fortaleza más que nada de decir no. O sea, eso no va con lo que yo promuevo, con lo que yo creo, con lo que yo sé que es lo adecuado y que es lo mejor para todos, entonces prefiero no hacerlo, ¿no? Desgraciadamente, pues muchas veces el problema empieza ahí, ¿no? Cuando no podemos a lo mejor decir que no. Y en la parte profesional, pues es un poco lo mismo, ¿no? Usar esa voz, ese oficio, no solo para a lo mejor vender o informar, sino para ir movilizando esos cambios que puedan ir pues dejando huella en nuestra sociedad. Y bueno, ahora sí que para finalizar, me gustó mucho pues esta frase que les puse aquí y que creo que puede ir ayudando también como a entender o sobre todo para que espero que un poquito de lo que hayamos platicado les haya servido como un poco de inspiración, ¿no? Pero de que no se trata de comunicar para ser vistos, se trata de comunicar
para que el mundo cambie al escucharnos. Y bueno, por mi parte, eso sería todo. Aquí les comparto mis datos por si luego quieren ponerse en comunicación. Y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Denise, por tu increíble conferencia. La verdad es que pone sobre la mesa pues bastantes temas que a lo mejor en algún momento hemos tocado de manera superficial, como lo decías, ¿no? Al final, de repente caemos como en ciertos imaginarios, seguimos como con algunas ideas que pues obviamente la intención, y ese es el propósito de todas nuestras cátedras, empezar a cuestionarnos cosas diferentes y también a lo mejor respondernos algunas de las preguntas que siempre tuvimos y que de repente no sabemos cómo, ¿no? Bueno, pues vamos a abrir un espacio de preguntas por si alguien quiere hacer alguna pregunta, ya sea aquí a través del chat, me parece que se unió Rocío Escobedo, entonces por si tienen alguna duda, o a través de nuestra página. Voy a estar aquí pendiente para ver si hay alguna preguntita. Y bueno, justo ahorita que mencionabas sobre la confianza que puede generar o no alguna campaña, ¿no? O sea, qué tanto influye el comunicarla correctamente para poder como encontrar este éxito. Y creo que, bueno, en lo particular me ha tocado este tipo de campañas que incluso lejos de generar como esta actitud del cambio, es todo lo contrario, ¿no? Todo lo opuesto, esta desconfianza, incluso de repente como esa presión un tanto pues vaya, como ajeno al propósito de la misma, pero también por otra parte, estos espacios que obviamente se han hecho o han generado esta confianza también en un poco también centrado en la transparencia, ¿no? De repente las campañas que se hacen, el cómo lo comunican y pues un poquito de las causas que deciden apoyar. Bueno, una pregunta que tenemos aquí es muy interesante por tu conferencia, muchísimas gracias. Yo tengo la duda. ¿Cómo podemos involucrar a las comunidades vulnerables en la creación de mensajes y no dañar propiamente su integridad, ¿no? O no verlo como algo de uso, me parece, ¿no? Que es más común, no aprovecharse. Sí, pues en el tema del involucrar, o sea, creo que justamente entra uno de los aspectos que más o menos mencionaba, ¿no? Muchas veces cuando vamos a trabajar algo colaborativo, como que siempre hablamos, como en el sector social, mucho se habla de los beneficiarios, ¿no? Entonces, una forma que nos ayuda a ver las cosas de manera distinta es dejar de llamar beneficiarios porque reciben un beneficio y verlos como participantes. ¿Y por qué? Porque tienen que participar en el cambio que se quiera lograr. Entonces, empezando desde ahí, o sea, creo que ese es como el primer aspecto, dejar de ver como algo a quien yo voy a ayudar y ver que yo voy a participar de alguna actividad con alguien más que también va a participar y necesita hacer su propio esfuerzo para la situación que sea, ¿no? Porque incluso muchas veces hablamos de esta parte de que pensamos que nosotros podemos hacer cambiar a las personas y la realidad es de que pues no es así. Intenta cambiar a tu esposo o a tu hijo, no se puede, ¿no? Entonces no podemos cambiar a las personas, por eso es importante que sean participantes porque necesitamos que participen en este proceso. Ahora, sobre esta parte de ya de la comunicación específica, o sea, sí es algo que corresponde a la persona que va a comunicar. Y no es como que puedas involucrar o dejar de lado a la organización, sino que mientras tú estás con la misma organización, mientras más te involucres, más difícil va a ser que tú hables de alguna manera despectiva, porque es como lo que muchas veces sucede, por ejemplo, con tu círculo más cercano. Podrá ser que a lo mejor la persona no te caiga muy bien, pero cuando se empieza a generar ese vínculo, entonces tienes mucho más cuidado de cómo vas a hablar acerca de esa persona, ¿no? Entonces yo creo que más que volverlos parte de cómo comunicar, es tú como comunicador estar dentro de la comunidad para que a través de ese vínculo que se pueda generar puedas tener como más cuidado para comunicar como con mayor responsabilidad. O sea, yo lo veo más desde ese punto. Muchas gracias, Denise. También por aquí tenemos otra pregunta que dice, estoy haciendo un estudio sobre esto y quisiera saber qué papel tienen las narrativas locales y las historias de vida en la construcción del impacto social. Muchísimo.
muchísimo porque cuando no hay historia que contar, si no hay una transformación que tú puedas decir, es que después de hacer esto se logró esto, entonces se deja de haber apoyo, ¿no? Entonces, más bien, justamente todos estos casos se vuelven como esa ventana que nos muestran que sí es posible, que sí se puede y que hay metodologías específicas que lo están haciendo y que está funcionando, ¿no? E incluso, pues siempre va a ser importante también conocer qué está sucediendo a nivel internacional, ¿no? A nivel internacional, no quedarse a veces solamente en la parte local, porque puede ser que se pueda aprender de cosas que ellos ya hicieron y entonces que a lo mejor para qué caminas algo, un camino más largo, ¿no? Cuando a lo mejor hay quien ya se tropezó y te va a compartir que por ahí no es, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso es súper importante, siempre poder mostrar pues los famosos testimonios, estos ejemplos de casos, es lo que va finalmente a las personas que no conocen lo que una organización hace, les va a visibilizar el trabajo porque a veces no les puedes tener ahí media hora para explicarles toda tu organización o los programas que estás haciendo. Pero si tú le dices, ah, bueno, es que esta niña tenía este problema, pero ahora tiene tantos años y va a la universidad, ya hace esto o lo otro, o sea, ya le dijiste de alguna forma qué es lo que hiciste, o sea, qué es lo que lograste. El cómo lo hiciste ya va a generar como la misma confianza por el logro que ya se tuvo con alguna persona o participante en específico, ¿no? Muy bien, pues siguen apareciendo, digo, muchos corazones. Gracias a todos los que nos están siguiendo. Felicidades, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta que tenga por aquí. Ok, bueno, me parece que son todas las preguntas. De todas formas, creo que, bueno, algo importante y aprovechamos esta cátedra, porque con esta cátedra vamos a inaugurar propiamente nuestro catálogo dentro del el canal oficial de YouTube del Consejo para que ustedes puedan ahí revisarla más adelante. Y creo que, bueno, la verdad nos viene bastante bien. Lo decías muy bien, no se trata solamente como de tocar este tipo de temas porque el temario nos pide que lo toquemos, ¿no? Sino al final profundizar y creo que como docentes siempre nos exige estar tratando de cuestionarnos ahora con la realidad en la que nos encontramos y formar es, vaya, una tarea muy, muy grande y creo que este tipo de temas suman bastante a la formación de nuestros estudiantes y futuros comunicólogos. Muchísimas gracias, Denise. Voy a proyectar aquí tu reconocimiento, tu constancia. mm, Propiamente, bueno, me permito leerla. El Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, CONEIC, otorga la presente constancia a la maestra Denise Gamboa Tamay por haber impartido la ponencia Comunicar para cambiar el mundo, comunicar con impacto social, como parte de las cátedras CONEIC el día 29 de agosto de 2025. Firma nuestro presidente, el doctor Abraham Torres Sánchez, y servidora, coordinadora de asuntos académicos, Michelle Montiel Meléndez. Muchísimas, muchísimas gracias, Denise, de verdad, por tu tiempo. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo aquí a través de nuestras redes sociales. Gaby, muchas gracias por este enlace. Felicidades a la Universidad de Anáhuac Cancún en su aniversario, que ya también por ahí estaremos reconociendo en octubre. Y bueno, pues nuevamente comentarles que para quienes estén viendo esta grabación o aquí a través de Facebook, van a poder encontrar más adelante, ya les estaremos haciendo saber a través de nuestra cuenta oficial, ya la conferencia para que la puedan revisar cuando ustedes gusten, cuando ustedes quieran aquí en YouTube. Muchas gracias por acompañarnos este bonito viernes y pues que tengan linda tarde a todos. Que tengan buen día. Hasta luego. Bye. Muchas gracias. Hasta luego.